Igual por ahí sale una barrita roja de que ya se está transmitiendo en vivo. Ah, ahí está, de hecho. Bueno, deja nada más reviso acá en el celular si sí aparece o no. Bueno, de pasada lo comparto. Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros escuchas eh, y bienvenidos a este nuevo encuentro, ya casi el último de el ciclo que nos planteamos en un inicio de pioneras y pioneros del psicoanálisis. En este caso nos acompaña nuestro buen amigo, el querido Hugo Toro, que nos va a estar hablando, compartiendo al respecto de Spielrein. Está rarísimo, no sé cómo se pronuncia, a lo mejor nos podrá decir algo Hugo al respecto. Spielrein y Jung, esta relación ya muy famosa en el psicoanálisis por varias vertientes. Y bueno, Spielrein y Jung, tensiones y desencuentros en psicoanálisis. Este, pues primero que nada agradecerte que aceptaras la invitación, Hugo, y un gustazo tenerte por acá. Y bueno, el escenario es todo tuyo. Querido Horacio, pues al contrario, muchísimas gracias por permitirme abonar a este esfuerzo notabilísimo que hace Epimeleya junto a otros colegas para poder transmitir, quizá de manera apenas superficial, aquello que precisamente los pioneros del psicoanálisis nos han legado como enseñanza. Para mí es un enorme privilegio, es un enorme gusto poder colaborar con tu equipo, poder colaborar en este espacio donde han transitado tantas personas que precisamente han reflexionado desde Wilhelm Reich hasta Grodek, Abraham, Marcuse, entre tantos otros. Hoy toca hablar de Spielheim. Yo lo pronuncio así porque finalmente era la pronunciación alemana, pero ve tú a saber cómo se pronunciaría, porque era rusa. La querida Sabina era en realidad rusa, entonces, bueno, habría que ver cuál sería la pronunciación rusa. Yo de ruso y de copto sé lo mismo que de mandarín, de manera que no podría asegurar que sea la pronunciación correcta. Pero lo que sí me parece de entrada, además del agradecimiento que hago a ti y a tu espacio, importante es dar cuenta de aquellos personajes que no por no hacer escuela no abonaron al proceso del desarrollo del psicoanálisis. Y eso es importante porque estamos quizá muy habituados a pensar en Klein, a pensar en Lacan, a pensar en Winnicott, en Bion, en todos estos grandes nombres que hicieron escuelas, y nos olvidamos de nombres que poquito a poquito se van volviendo casi anónimos, como si fueran huellas de una historia que termina por enterrarlos en un olvido perpetuo. Y cuando hace ya muchos meses hablábamos recién que se veía lejano el tiempo, sí se veía lejano porque fue hace muchos meses la invitación, eh, me hiciste la invitación, bueno, pensé en Sabine Spielheim por las consecuencias que sus desarrollos tuvieron para el psicoanálisis. Si bien sus aportes fueron cortos o fueron pocos, porque su vida misma fue en realidad bastante corta, por desgracia, bueno, como veremos, aquello que pudo abonar tuvo su importancia y tuvo, digamos, su influencia a lo largo del pensamiento freudiano. Diría yo que aquello que Sabina pudo aportar tuvo incluso más influencia que lo que Jung pudo aportar. Entonces, bueno, agradezco a las personas que estén conectadas, que dispongan su tiempo para acompañarnos en este recorrido, un brevísimo recorrido que espero que sea entretenido para ustedes y que la pasemos tan bien como yo la pasé estudiando un poco a Sabina. Eh, Así que bueno, vamos para allá. Resulta que eh, hacia el año 300 antes de Cristo, en el 330 y algo más o menos,
el gran Alejandro Magno, conquistador, llega a Corinto y se encuentra con un personaje absolutamente sui generis. Esto cuenta al menos el mito o la leyenda, según se quiera entender. Y este personaje era Diógenes el perro. No sé si lo de perro tuviera que ver con su desvergüenza, era un cínico, o con que era demasiado perro. Yo pienso que le decían perro porque era muy perro el buen Diógenes. Y cuenta la leyenda que cuando Alejandro se encontró con Diógenes, tuvieron un intercambio donde Diógenes no le dio demasiada importancia al joven y guapo conquistador que era Alejandro. Alejandro, un poco desesperado y inquieto por esa actitud hacia él, siempre esperando que la gente le rindiera pleitesía, se desespera y le dice: ¿qué, no me tienes miedo? Y Diógenes le pregunta: bueno, Alejandro, ¿eres tú un bien o un mal? Y Alejandro le contesta con esa soberbia característica de los alumnos de Aristóteles, porque hay que recordar que Alejandro fue alumno de Aristóteles. Él le contesta: por supuesto que soy un bien. Y Diógenes le dice: bueno, ¿por qué tendría que temer a un bien? Alejandro, desconcertado pero muy animado por la respuesta inteligente de Diógenes el perro, le dice: por favor, pídeme lo que tú quieras y yo te lo concederé. Diógenes el perro le pide que por favor se haga a un lado porque le está tapando el sol. 4 años después, Alejandro Magno funda lo que quería que fuera la capital de su imperio, de su vasto imperio, Alejandría. Y en Alejandría se dan las condiciones culturales y económicas suficientes para que luego de su muerte, acaecida unos años después, se funde lo que se conoció como la Biblioteca de Alejandría. Doxógrafos, expertos en el griego y en el árabe, empezaron a recopilar los textos de sabiduría de los presocráticos, sobre todo, que eran los que eran menos disponibles, pero aún así de respaldar aquellas enseñanzas de los maestros contemporáneos. Y la Biblioteca de Alejandría se volvió el ChatGPT de la época. Todo el conocimiento del mundo se encontraba ahí. Y por desgracia, luego de varios siglos de desventuras, la biblioteca se fue aniquilando poquito a poquito. No estoy bajo los influjos de ninguna droga. Sé que venimos a hablar de Sabina, pero esta introducción apunta en una dirección. 6 siglos después del encuentro de Alejandro con Diógenes, aparece otro Diógenes. Esta vez no era tan perro, de hecho ni siquiera era filósofo, solo era un copista, era un doxógrafo, que era Diógenes Laercio. Y Diógenes Laercio tuvo el enorme tino de compilar los fragmentos que quedaban dispersos por ahí de lo que alguna vez fue la Biblioteca de Alejandría. Muchos de los textos en los que se basó Diógenes Laercio para comunicar las biografías y los pensamientos más importantes de los presocráticos eran los resquicios de esa maravillosa biblioteca. Al menos es lo que alguna tradición histórica apunta o señala. Y entre esos maravillosos maestros que quedaron también en el olvido, como estos pioneros del psicoanálisis, se encontró Empédocles. Y Empédocles, en sus propuestas filosóficas, señalaba que el destino del mundo estaba atrapado por una dualidad que, bueno, que encerraba toda la dimensión de creación y destrucción en el mundo y por lo tanto todo el devenir histórico. Él hablaba de filia y de neikos, del amor y del odio. Y en sus maravillosos poemas, el bueno de Empédocles dice, entre otras cosas: y aparte de estas cosas, en contrabalanza de todas, discordia, la destructora, mas entre ellas amistad. Como ellas ancha, como ellas larga, mírala con tu pensamiento, pero qué estupefactos tus ojos no se queden. Innata en sus arterias los morales la creen, por ella conciben lo amable, obras amables a término llevan por ella.
Empero, varón mortal, alguno aprendió todavía que es de todo hélice implícita. ¿Y qué nos dice este maravilloso poema del bueno de Empédocles? Pues que amor y odio siempre están en pugna, que amor, filia, tiende a unir las cosas, a volver las unidades cada vez más grandes. Aquellos que ya estudiaron al Freud posterior de los 20, algo les debe resonar. Y que Neikos, el odio, tiende a desarticular las cosas, a disgregarlas en unidades pequeñas. Por lo tanto, amor y odio ha sido una intuición humana cuyos orígenes son anteriores a el siglo V antes de Cristo. O sea, hace 2500 años ya teníamos a un gran maestro que nos estaba diciendo filia y neikos, no se confundan. Si todo fuera filia, nada podría ser creado porque todo estaría constituido en un uno total y absoluto. Si todo fuera neikos, odio, nada podría existir, pues todo tendería de manera natural a su disgregación y a su ulterior dispersión en átomos cada vez más pequeños o en partículas cada vez más pequeñas. Se me deslizó ahí el uso físico de la palabra átomo, no el uso griego. En griego átomo es indivisible, pero en física en realidad los átomos tienen todavía más compuestos, eh, por lo tanto resultaron no ser tan indivisibles como se pensaba. Espero que no les haya aburrido esta pequeña introducción un poquito hiperbólica, pero interesante, porque finalmente lo que quiero rescatar es que cuando hacemos un rastreo histórico de cualquier producto cultural o de cualquier propuesta de pensamiento, en realidad estamos apuntando a un subproducto de un origen. Hace muchos años, entrevistando a un gran artista mexicano que se llamaba Arturo Rivera, ya fallecido, gran pintor del realismo tenebrista, él decía, ser original es volver al origen. Sí, tiene razón el maestro. Y Sabina Spielrein pudo volver al origen. ¿Y en qué condiciones volvió al origen? También ese es un chisme fascinante. Resulta que Sabina Spielrein fue paciente de Jung, por eso puse a Jung en el título de esta ponencia, pero la verdad es que nos vamos a dedicar sobre todo a Sabina, en primera porque nos cae mejor y en segunda porque su texto tuvo mayores alcances en, en términos de la influencia psicoanalítica y de la envergadura de su conceptualización. Pero bueno, fue paciente de Jung en esa época, en la época en la que este ciclo retrata a varios personajes, conceptos como transferencia, contratransferencia, etcétera, etcétera, no estaban tan investigados y de hecho era común que hubiera deslices. Uno de esos deslices fue un affaire absolutamente apasionado entre Sabina y Jung. Jung era un hombre casado, la transferencia fue absolutamente desbordada y tremendamente apasionada. Esto está muy bien retratado en una película que se llama El método peligroso, que muchos ya conocerán. Entonces, Sabina viene de este proceso, no solo de tratamiento con Jung, sino de enamoramiento de Jung, y un Jung que además era un poco soberbio, eso hay que reconocerlo. Sería una mentira decir que Jung siempre fue este avatar de la nueva era que ahora se pretende. En realidad, en esa época era un psiquiatra como cualquier otro, joven, apuesto, adinerado a causa de su esposa y con mucha ambición. Entonces Sabina empezó a resultarle un poquito incómoda y esa relación terminó absolutamente mal, pero la buena de Sabina tuvo a bien seguirse analizando y hacia 1911 empieza a escribir La destrucción como origen del devenir, este librito al que nos vamos a dedicar el día de hoy. Ella se gradúa como médico haciendo una tesis en psiquiatría, uno de los primeros escritos dedicados
a la esquizofrenia desde una óptica psicoanalítica, lo cual es muy interesante. Esto pasa en 1909. Para 1911 empieza a escribir este texto y lo empieza a escribir sobre todo bajo la influencia de un textito de Jung. Digo textito de manera juguetona porque en realidad es un tomo bastante, bastante grueso. Cuando Jung todavía se dedicaba al psicoanálisis, y el texto se llama, denme un segundito, porque le ponía unos títulos fascinantes a sus obras, entonces de repente que me lo pierdo, ¿eh? Una disculpita, pero Símbolos de transformación se llama el libro de Jung, escrito igual por las mismas fechas, más o menos al mismo tiempo que Sabina escribe La destrucción como origen del devenir, Jung está escribiendo esto. Y en ese libro no es difícil rastrear que en realidad Sabina está discutiendo con Jung. Ojo, que la propuesta de Sabina es que cualquier promoción de la libido sexual tiene como componente desdoblado, saludos Osvaldo, qué gusto encontrarte por acá, tiene como este desdoblamiento un componente sádico en realidad, un componente destructivo. Y entonces piensen en esta mujer joven, absolutamente inteligente, que viene de vivir un romance terriblemente trágico, un romance que no sale nada bien y que en parte, en buena medida, su experiencia personal, tanto como sujeto como enamorada de Jung, tiene que ver con ese componente sádico. Jung, en sus notas clínicas sobre Sabina, llega a decir que los dos padres de ella eran histéricos. Sabemos bien que la histeria posee un registro de ambivalencia. Entonces, así como la trataban muy bien, también la trataban muy mal. El padre, además, era afecto a corregirla con golpes. Entonces, ella, desde su historia personal, pasando por su relación con Jung, ya está impregnada de un asunto que tiene que ver con ambas realidades humanas, tanto el amor como el odio. Eso ya está, digamos, inscrito en su experiencia personal y se desliza en este texto, aunque este texto tenga como origen las transformaciones de los símbolos, este texto de Jung, y en concreto el capítulo sobre el sacrificio. Más o menos, como les digo, son textos simultáneos y me gustaría rescatar una cita del texto de Jung que nos va a ayudar a entender por qué ese texto de Jung le ayuda a Sabina a concretar la propuesta conceptual de la destrucción como origen del devenir. Dice Jung, al menos en la edición de Paidós, que debe ser accesible a todos, en la página 316, la significación originaria concreta de comprender es asir, tomar, etc. Es un abrazar y retener con las manos y brazos. Es lo que hace la madre con el hijo que busca apoyo y protección, lo que encadena al hijo con la madre. Estamos en un Jung absolutamente psicoanalítico y ahí se destaca. Era un tipo capaz. Aunque ahora muchos analistas tiendan a olvidar su legado analítico, en realidad era un tipo bastante capaz cuando sus textos son analíticos. Ya si alguien quiere dedicarse al Jung de la psicología profunda, bueno, que lo haga. Pero eso, los textos posteriores ya no son psicoanalíticos. Pero a medida que el hijo se hace mayor, aumenta el peligro de que ese modo de comprender conduzca a un fortalecimiento del deseo natural. ¿Cuál deseo natural? Pues el edípico. En vez de realizar la necesaria adaptación a las nuevas condiciones de la existencia, la libido del hijo corre el peligro de quedar fijada a la madre. Lo cual es maravilloso. O sea, en realidad uno podría estar leyendo esto de Winnicott o incluso ya aventurándome muchísimo, Lacan en sus primeros años podría estar diciendo esto de manera absolutamente más barroca, por supuesto, pero con un enfoque bastante similar, ¿no? Un poquito más adelante dice, Guada, qué gusto, saludos hasta Colonia, Alemania. Un poquito más adelante dice Jung,
la libido que fluye al pairo de la corriente de la vida cae regresivamente en el mundo de los mitos arquetípicos. Y una imagen innumerable de los mismos arquetipos y una imagen innumerable de ellos expresa lo llano humano de los mundos superiores e inferiores. Si tal regresión se da en un hombre, su vitalidad puede resolverse en una nostalgia dolorosa a la que la educación da forma. ¿Qué quiere decir esto? Que esa renuncia de la libido debe encontrar un adecuado cauce y que ese adecuado cauce inevitablemente tiene una cuota de dolor y una cuota de forzamiento. Ustedes y yo ya sabemos que el maestro Lacan hablaba del corte y de la castración y la ley, no sé qué, eso está en Freud, por supuesto, pero en parte es esta misma idea. Cualquier corte, cualquier ejecución de ley ya implica necesariamente una dosis de lo que después Freud llamará pulsión de muerte y Sabina Spielheim llamará destrucción o aspecto destructivo de la libido. Voy a remitirme a una última cita de Jung, que no es una cita propiamente de él, sino él citando un pasaje bíblico, y el pasaje bíblico es importante porque nos da luz a esto que vamos a abordar ahora. El pasaje bíblico todos lo conocemos. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús en uno de sus eventos generales, ¿no? Es interesante que Jung cite precisamente este pasaje donde Cristo, Dios del amor, del perdón absoluto, diga, no he venido a traer paz, sino guerra. Porque sólo así se crea, sólo así se puede construir y se puede imponer una ley, aunque sea la ley del amor absoluto, ¿eh? Es un engaño pensar que para que el amor se dé, solo puede haber amor. De hecho, el amor requiere siempre como condición una cuota de odio, porque si no podemos descompletar a aquel al que amamos, no lo amamos en realidad, es un imaginario. Pero esos son otros derroteros. Espero de verdad no estarlos aburriendo. Estoy checando nada más mis notas de Jung para poder pasar ahora sí a Sabina. Eh, Ujú. La última ahora sí. Cada vez sentimos en nosotros la modificación a partir de una especie de renovación. Nuestra vida es siempre una variación. Y Jung más o menos alcanza a tocar tangencialmente las consecuencias de lo que Sabina va a poder ver con toda claridad gracias a su experiencia subjetiva. Jung no lo termina de decir, pero todo el tiempo está colindando con este principio natural que ya Empédocles señalaba en su momento. Principio natural que hace confluir, chocar, digamos, entrar en conflicto al amor y al odio, filia y neikos. Jung no lo termina de decir, pero Sabina da cuenta de ello y a partir de ese texto saca la destrucción como origen del devenir. No sé si esto sea común, Horacio, por favor dime si esto, si lo estoy haciendo bien o se prefiere de otra manera, pero quiero leerles como más pasajes para hacer análisis del texto y luego, bueno, seguir comentando alrededor. ¿Está bien o no No, se está lee? excelente. Como tú gustes, cuando tú te sientas a gusto. Bueno, pues muy bien. Lo importante es que ustedes se sientan a gusto. Exactamente, Osvaldo. Para crear hay que destruir y en realidad es una tesis, creo que, insisto, es una intuición que sobrevive desde hace milenios, desde hace milenios, pero en la tradición psicoanalítica se afianza hacia 1920 con Más allá del principio del placer. Hablo ahora de Freud. Y Freud, en Más allá del principio del placer, le reconoce a Sabina el logro que ha tenido en este libro, pero termina diciendo, pues no le entendí mucho, pero más o menos alcanzo a entender que algo similar dijo.
¿no? Pero pues no le entendí. Freud, en este texto, donde precisamente propone la pulsión de muerte, dice en una nota al pie de página: Sabine Spielrein, en un trabajo sustancioso y rico en ideas, aunque por desdicha no del todo comprensible para mí, ha anticipado un buen fragmento de esa especulación. Designa allí el componente sádico de la pulsión sexual como destructivo, y por otra parte, y ya cita a otra persona, y eso es todo lo que dice Freud de Sabine. Dice, en un trabajo sustancioso y rico en ideas que no me ha sido comprensible, anticipa un buen fragmento de la especulación que ahora presento y le llama al aspecto sádico de la pulsión sexual un aspecto destructivo. Fin. ¿Cuándo escribe Freud Más allá del principio del placer? Más allá del principio del placer lo escribe hacia 1920, lo empieza a escribir en 1919, y esto es importante porque ¿qué estaba pasando en Europa en esas fechas? Bueno, pues acababan de vivir el fin de la Primera Guerra Mundial, la Europa está destruida, es una guerra tecnológica que nunca antes se había visto. Se usó gas mostaza, habían ya los primeros tanques de guerra, las primeras metralletas usadas de manera muchísimo más ampliamente como plan de guerra, digamos, no de manera general. Todas las naciones entran en guerra, colapsa el imperio ruso, ya no tenemos zares, ahora tenemos una cosa muy rara que es la revolución rusa, ¿no? El comunismo. Y entonces en este escenario de desgaste político, de desgaste económico, de intentar entender por qué la guerra, por qué el hombre tiende con frecuencia a elegir aquello que lo destruye, Freud empieza a pensar que no solo puede haber pulsión de vida, no solo puede haber instinto de conservación, no solo puede haber líbido sexual amorosa, sino que debe haber otro componente que en realidad explique esta tendencia tan humana a la autodestrucción y esta tendencia tan humana al autodesprecio y sobre todo a la elección del mal. Para ustedes y para mí puede sonar como bastante razonable porque vivimos tiempos un poco similares. Poquito, hay unos cuantos idiotas en las cimas del poder, tanto de izquierda como de derecha, y bueno, ahí es donde uno da cuenta de esta pulsión de muerte con prístina claridad en las urnas cuando se eligen personajes que claramente son nocivos. Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces estamos en un Freud de 1920, publica Más allá del principio del placer, pero 8 años antes, esta mujer maravillosa ya había hablado de eso. Importante, porque en la historia del pensamiento psicoanalítico, Sabine Spielrein, aunque con cada vez menor frecuencia, ha sido olvidada realmente, aunque el texto es en sí mismo absolutamente delicioso, no por la calidad literaria, en realidad sí que escribía bastante feo. Yo creo que a eso se refería Freud cuando decía un poco incomprensible para mí. La verdad es que sí, no escribía nada bien. No olvidemos que Freud era un premio Goethe, entonces seguramente pensó, bueno, esta mujer, unas clasecillas de redacción no habría estado mal. Pero el texto es delicioso por el contenido que tiene, quizá no por la escritura. En fin, vamos a empezar con el texto. Estoy en la edición de la UNAM, una traducción y una edición bellísima. Es un libro chiquitito pero precioso, es una edición muy, muy linda. Página 26. Y entonces empieza su argumentación hablando de Jung, obviamente, y dice, en Jung encontré el siguiente pasaje. El deseo apasionado, es decir, la libido, tiene dos aspectos. Es la fuerza que lo embellece todo y en ciertos casos que puede destruirlo todo. Esto lo está diciendo Jung, es una cita de él. Con frecuencia resulta difícil reconocer el origen de la cualidad destructiva de esta fuerza creadora. Una mujer que se abandona a la pasión en la sociedad actual se dirige a la destrucción. Con tan solo contemplar el estado natural de la burguesía,
uno puede entender el sentimiento de enorme inseguridad de aquellos que se rinden incondicionalmente al destino. Fíjense, ahí están los dos elementos que Freud plantea en Más allá del principio del placer. Habla de la destrucción por una parte y por la otra habla de la burguesía como aquellos que se rinden al destino. Freud en 1920 dirá, la pulsión de muerte tiende o apunta al cero absoluto, tiende a ese nirvana, a volver a ese momento de distensión absoluta, por eso es pulsión de muerte. Concepto además que tiene su origen en la conceptualización epicúrea de la muerte. Aunque Freud no lo reconozca así, en realidad Freud es un lector de Lucrecio y Lucrecio es un seguidor de Epicuro. ¿Qué es lo que dice Epicuro? Básicamente dice, donde la muerte es, yo no soy, y donde yo soy, la muerte no es, por lo tanto, ¿para qué me preocupo? ¿Y qué es el cero? El cero es ese momento donde mi existencia queda reducida a la nada y no hay tensión libidinal posible, es decir, no hay tensión pulsional posible, más bien, para decirlo con mayor precisión. Al no haber tensión, hay absoluta dosis de placer, pero al mismo tiempo está la autoaniquilación. Un poquito más adelante dice Jung, citado por Sabina, la continua vacilación del neurótico para asumir riesgos se explica por el deseo de no tener que lidiar con una lucha peligrosa. Quien renuncia a experimentar un proyecto riesgoso debe sofocar un deseo erótico, cometiendo así una especie de suicidio. Es lo que les estoy diciendo recién, ¿se dan cuenta? Lo dice con otras palabras, con la conceptualización que tenía a la mano, pero está hablando de ese apunte hacia la distensión de la que hablará Freud una década después. Esto explica las fantasías de muerte que con frecuencia acompañan a la renuncia del deseo sexual. Un poquito más adelante, esto es interesante, no se olviden que Sabina es médico, al igual que Freud, y Freud a lo largo de su primer tramo de enseñanza y quizá a lo largo de toda su vida no renunció nunca a intentar dotar de una explicación o una justificación biológica a los aspectos que tenían que ver con el psicoanálisis. En realidad todo el tiempo está utilizando metáforas de la física, de la química, de la biología, y él mismo lo llega a decir, me parece que es en el esquema del psicoanálisis, un texto inconcluso. Ojalá eventualmente en el futuro alguien pueda dar cuenta de los fundamentos fisiológicos que tienen que ver con lo que psicológicamente nosotros hemos develado. Siempre tuvo esa aspiración el bueno de Freud. Bueno, por fortuna llegó la cana a decirle, no es por ahí maestro, pero bueno, no importa. Sabina sigue esa tradición y entonces tiene un parágrafo de hechos biológicos, que es un parágrafo igual muy interesante, muy lindo, donde dice, durante la reproducción se produce la unión de una célula femenina y una masculina. De este modo, la unidad de cada célula se destruye y del producto de esta destrucción se origina una nueva vida. Muchas especies menores, por ejemplo el insecto conocido como efímera, pagan con su vida la producción de una nueva generación. Ustedes seguramente saben, es algo que Salvador Dalí en el mito del Ángelus de Milet aborda, las mantis religiosas, las hembras después de copular, se comen al macho, ¿no? Entonces es un poco lo que dice Sabina, para darle este sostén biológico a lo que ella está proponiendo. Para este organismo la procreación se emprende para sobrevivir y es a su vez la causa de su destrucción. O sea, cada vez que amas, aguántate o agárrate fuerte, ponte el cinturón de seguridad porque en algún momento te va a llegar la parte destructiva y vas a tener que aguantarla. El individuo debe poseer un poderoso deseo de esta nueva creación para poner su propia destrucción al servicio de la reproducción. Obviamente, en los organismos multicelulares altamente organizados, el individuo no será destruido durante el acto sexual. Aquí Sabina está un poquito no tan actualizada en biología, porque en realidad hay muchos organismos multicelulares donde la reproducción sí conlleva la autodestrucción, incluyendo el humano, ¿eh? Muchas veces para el humano reproducirse y amar, como dice muy bien Osvaldo, implica morir, implica morir.
Un poco más adelante dice, la sensación placentera de devenir, devenir es una palabra interesante, presente en el impulso reproductivo, es acompañada con un sentimiento de resistencia, ansiedad o aversión. Den cuenta, por favor, de cuántas veces en la clínica, cuando estamos en la escucha de un analizante, precisamente ese momento previo a ejecutar la ética del deseo que explica una determinada aspecto de su realidad, trae esta ansiedad y esta resistencia a ese movimiento de empezar a hacer. Muchas veces transmitido en las sesiones bajo la pregunta, ¿pero cómo lo hago? Dígame usted, yo ya entendí todo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, aquí Sabina lo dice con mucha claridad, la sensación placentera de devenir, o sea, empezar a hacer otra cosa. Por eso les digo que el apunte en la palabra devenir es importante, porque devenir es empezar a hacer otra cosa. No es potencia y no es acto, está en el medio de esos dos conceptos aristotélicos. Presente en el impulso reproductivo, es acompañado por un sentimiento de resistencia, ansiedad o aversión. Esto no resulta de la proximidad espacial con la excreta ni con el factor negativo que implica una renuncia al acto sexual, sino que son sensaciones que se corresponden directamente con el componente destructivo del instinto sexual. O sea, para poder ser algo diferente a lo que soy, voy a tener que destruir aspectos de mí mismo. Y eso así que tú digas, uy, qué delicia, pues no, en realidad no es tan bonito. Como soy un poco juguetón, en el segundo parágrafo de este trabajito, que se llama Observaciones Psicológicas Individuales, les hago un apunte que, disculpen, el invierno duranguense. Les hice un apunte que a mi gusto huele, tiene aroma de prelacaniano. Dice Sabina, las historias son simples alegorías en las que la afectividad está desplazada. Son sustitutos de lo deseado, la historia de vida vivida por la madre. Sin la experiencia de la madre, las historias de brujas no serían placenteras para la joven. En este sentido, todas las cosas que pasan son únicamente alegorías, quizá de alguna experiencia primaria desconocida. ¿Se acuerdan que Lacan dice, el significante primero ya quedó muy, muy atrás, nos es prácticamente inaccesible, está muy atrás en la cadena, es lo que está diciendo Sabina? En este sentido, todas las cosas que pasan son únicamente alegorías, es decir, son encadenaciones a ese primer momento, a ese primer eslabón que dio como detonante la secuencia, quizá de alguna experiencia primaria desconocida que buscan alegorías en el presente. Obviamente esto también está en Freud. Freud lo llama retoños del inconsciente, representantes de la representación, etcétera, 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 ¿no? Y está en la interpretación de los sueños cuando habla del tema del deseo como un producto o subproducto de una necesidad originaria prácticamente mítica que fue satisfecha en su momento y de la cual se buscan a partir de entonces una serie de subrogados. Hasta aquí vamos bien, por favor, si tenemos audiencia y quieren preguntar algo, por favor, háganlo. Si me quieren meter en problemas, para mí sería maravilloso decir que se me fue el internet y desconectarme. Y fíjense, estamos ante una mujer absolutamente enterada, muy bien formada, porque efectivamente cita a los griegos. Llega a decir en la página 35 de esta edición, con toda razón, algunos filósofos griegos como Anaxágoras buscaron el origen del sufrimiento universal en la diferenciación entre el ser y sus partículas originarias o semillas. Este sufrimiento se produce por el hecho de que toda partícula de nuestro ser anhela retransformarse en su propio origen para que pueda surgir un nuevo ser. Es este proceso recursivo destructivo para poder crear. En ese devenir, sí o sí,
tendré que renunciar a algo para llegar a ser, eventualmente. Es interesantísimo porque si le hubiéramos prestado más atención a Sabina, nos habríamos ahorrado muchos años, muchos años. Como siempre, la ignorancia es una pasión que se paga bastante caro. Página 37. Las sensaciones placenteras, por lo tanto, son transferidas al objeto que ofrece el alivio. Estas objeciones no dicen nada contra las enseñanzas de Freud. Fíjense qué lindo, porque para 1912 ella ya es miembro de la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Ella ya quiere inscribirse en la tradición freudiana. Freud no ha investigado qué es la sensación placentera ni cómo se origina. 1912. Freud no se ha ocupado efectivamente del tema. Habla de placer como consecuencia de la distensión de una necesidad o de una exigencia pulsional, pero no ha investigado qué es aquello que es placentero. Son dos cosas distintas. No es lo mismo explicar la física hidráulica de una presa que explicar la experiencia de ver desbordarse el agua de la presa, ni los efectos que va a tener para el río o para el lago. Él empieza en el punto en el cual las sensaciones de placer ya están presentes como precursores de las futuras sensaciones placenteras sexuales. Es así como nos encariñamos con la mano reconfortante de la enfermera que satisface nuestra necesidad de ser alimentados. Aquí está hablando con la interpretación de los sueños, que es el ejemplo que da Freud sobre necesidad en diferencia del deseo. Es indudable que la relación entre instinto de alimentación y el de autopreservación es muy cercana al de preservación de las especies, incluido el instinto sexual. Entonces, Sabina a lo largo de todo este trabajo está intentando hacer toda una argumentación que va de lo filosófico a lo médico. Y en ese intento radical de explicación, no termina de cerrar como todo el andamiaje argumentativo. Por eso es que el texto es un poquito difícil, pero no por ello no podemos rastrear aquellos efectos que en el trabajo de Freud se van a ver 8 años después. Freud la leyó y seguramente aquellas cosas que cachó fueron tomadas para el texto de Más allá del principio del placer. Quiero dedicarme a otra cita, perdone, espero no estar haciendo esto. ¿Voy bien, Horacio? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Dice Sabina, he de defender categóricamente la idea de que la psiquis personal es gobernada por impulsos inconscientes que yacen aún más profundamente y que no se preocupan por nuestras reacciones emocionales en las exigencias que plantean. Súper freudiano, ¿se dan cuenta? Esto Freud lo dice precisamente en 1920 y es donde dice que debe haber una pulsión anterior a la pulsión de vida, que es la pulsión de muerte, para explicar el masoquismo. De hecho, es en esa parte de Más allá del principio del placer donde da esa nota al pie de página, donde le da a Sabina el crédito. Nosotros pensamos que fue Freud. Eso lo dijo Sabina 1912. El placer es simplemente una reacción positiva del yo a esas exigencias que fluyen desde lo profundo. De nuevo, ojo acá. Sabina está diciendo, el placer es simplemente una reacción positiva del yo, pero estamos en 1912. Freud todavía no conceptualiza al yo de esa manera en la que lo hará más adelante en el yo y el ello. Fíjense qué interesante, o sea, es lindo ver como estos pequeñísimos retoñitos, pequeñísimos, por supuesto. No termina de dar la argumentación total, pero ya vemos la envergadura, la agudeza de un analista que vale la pena retomar, que vale la pena tomar en cuenta en los anales de estos pioneros del psicoanálisis. Podríamos sentir verdadero placer en el displacer o en el dolor. Fíjense qué maravilloso. O sea, yo no sé si a ustedes les produce el mismo gozo que a mí me produce, pero saber que lo que Freud dice en 1920 fue dicho en 1912 por una mujer que fue olvidada, perdón, para mí es un gozo rescatar esta voz.
podríamos sentir verdadero placer en el displacer o en el dolor. Lo que asumimos está fuertemente marcado por una connotación desagradable, ya que ciertamente el dolor es contrario a la instintiva lucha por la autopreservación del individuo. En nuestro interior hay algo que, tan paradójico como pueda sonar, desea autolesionarse, mientras que el yo lo contrarresta con placer. Es hermoso este fragmento. Un deseo de autolesión, el placer en el dolor, es, no obstante, totalmente incomprensible si creemos solo en la existencia de un yo que desea exclusivamente el placer. Os está diciendo, esta serie de conductas masoquistas, no lo está nombrando, pero los efectos de su voz tienen esa dirección, no son explicables a no ser que reconozcamos que el yo no solo busca placer, a no ser que reconozcamos que debe haber un algo más que nos hace elegir aquello que duele y cala. Después sigue echándole flores a su amigo Jung, no me voy a detener en eso, y de nuevo encontramos un guiñito en Lacan. No crean que por alguna cosa que yo tenga con Jung, de hecho me parece un tipo bastante interesante, pero quiero dedicarle más a Sabina, porque de verdad, de Jung tenemos su propuesta de la introversión de la libido. Él crea la idea de introversión, Freud se la reconoce, es un concepto que se ha deslizado desde el psicoanálisis a la psicología, ahora todo el mundo es introvertido y especial y único y maravilloso, y bueno, eso se le debemos en buena medida a Jung, que lo conceptualizó, y que luego se hicieron variaciones bastante pedestres de ese concepto, pero bueno, no importa. Ese concepto junguiano sobrevive en el psicoanálisis, la introversión como una vuelta sobre sí mismo de la libido. Está en Duelo y Melancolía, está en otros textos freudianos como Introducción al Narcisismo, en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, etc. Pero más allá de ese eh, como de ese abono junguiano, en realidad no hay mucho más de Jung que en el psicoanálisis sobreviva, desde mi perspectiva. Creo que su propuesta y la introversión es lo que más ha sobrevivido, pero mucho de lo que Sabina ha propuesto en realidad sobrevive porque sobrevivió silenciosa y discretamente en la sombra de la voz del maestro principal que fue Freud, en Más allá del principio del placer. Entonces, bueno, dice Sabina, he llegado a la conclusión de que la principal característica de un individuo es que es dividuo, divisible. Esto lo dice Platón en La República, en concreto en el libro cuarto, dice, uno es al menos dos. Si hablamos de justicia, por lo tanto debe haber una injusticia. Si hablamos de belleza, por lo tanto tiene que haber fealdad. ¿Y a qué le suena? Bueno, hacia 1973, un tal Lacan va a decir, uno es al menos dos también. Está curioso. Pero Sabina ya lo había dicho en 1912. Lo dice así, he llegado a la conclusión de que la principal característica de un individuo es que es dividuo, divisible. Cuanto más nos acercamos a nuestro pensamiento consciente, más diferenciadas resultan nuestras representaciones, mientras que cuanto más nos adentramos en nuestro inconsciente, estas resultan más universales y típicas. La profundidad de nuestra psiquis no conoce el yo, sino tan solo su suma. ¿A qué le suena? ¿Estadio del espejo? No, ¿cómo creen? El nosotros considera al ego como un objeto observado y subordinado a otros objetos análogos. Obviamente no estoy señalando ni de chiste que Lacan se haya basado en Sabina, por favor, no vaya a haber un loquito que piense que Hugo Toro dice que Lacan se basó en Sabina para hacer sus teorías. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy apuntando es que algunas de las teorizaciones de Lacan, de Freud y de otros tantos tienen
sus puentes comunicantes con lo que Sabina dice, y que en realidad sería interesante ver cuánto de lo que llamamos original es, como les decía al inicio de este encuentro, un volver al origen, un volver a otros, un volver a pensar en otros que a lo mejor han pensado sobre esto y lo han dicho de otro modo, o no lo han terminado de conceptualizar como Lacan o tantos otros lo han hecho. Para que vean el nivel de envergadura, un poquito más adelante dice, esto es apenas objetivamente correcto. El resto de las personas existen para nosotros, el resto de las personas existen para nosotros únicamente cuando son compatibles con nuestra propia psiquis. Para nosotros solo existen aquellos que se nos corresponden. Cuando el soñador sustituye a otra persona por sí, no le interesa lo que la persona en cuestión representa. La imagen se produce inmediatamente como una condensación de diferentes personas. Para el soñador depende únicamente de las cualidades de la persona sustituta que corresponden a la realización de su deseo. Si el soñador, por ejemplo, siente envidia por unos ojos hermosos, podría condensar los ojos hermosos de varias personas en un híbrido, produciendo un modelo en lugar de basarse en un individuo. El modelo, como lo demuestran las investigaciones sobre sueños y sobre pacientes con demencia precoz, corresponde a un patrón de pensamiento arcaico. ¿A qué les suena? Envidia, pensamiento arcaico, demencia precoz. Los demás solo existen de acuerdo a las características que proyectamos sobre ellos. Huele a Klein. Huele a pecho bueno y pecho malo. En fin. Una cita muy, muy bonita de Sabina, se las regalo. Yo interpreto la enfermedad como una batalla entre dos tendencias antagónicas, de la psiquis colectiva y de la personalidad. Ahí estamos en un terreno que puede sonar muy jungiano, nada más que no se les olvide que el maestro Freud habló del malestar en la cultura, que Bion habló del pensamiento ya pensado, que Lacan habló del otro completo y absoluto, que aliena al sujeto, y que bueno, Winnicott habló de las enfermedades del espacio transicional. Entonces no se vayan con la finta, estamos ante una analista. Esta mujer sí practicó el psicoanálisis. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo. Digo, sé que lo tengo, Horacio, yo lo sé, pero me gustaría tener mucho más tiempo para poder quizá también transmitirles sus avances pioneros en el psicoanálisis infantil. Ella se dedicó al tratamiento de niños también, antes de Klein y antes de Freud, de Anna Freud, obviamente. Sabina ya estaba tratando niños. Fue la analista de Jean Piaget. Estuvo en el mismo instituto que Luria y que Vygotsky. No estamos ante un personaje menor. Entonces, bueno, la psiquis colectiva quiere convertir la imagen del yo en una representación típica e impersonal. El otro es completo y nos antecede, se llama eso. La psiquis personal intenta refrenar esa disolución, provocando ansiedad en los pacientes por transferir la afectividad de los complejos en disolución a asociaciones colaterales a las que el yo luego se fijará. ¿Qué dice Lacan en el seminario 10? La angustia. La angustia es un elemento que surge cuando el sujeto piensa que tiene que dar una respuesta concreta a la demanda del otro. Sin embargo, los mismos pacientes advierten que la afectividad no se corresponde con la imagen a la cual la han transferido y fabrican el afecto precedente. Esto explica cómo pueden simultáneamente reírse de su patetismo y ver todo como una comedia. Todos en la experiencia clínica nos hemos encontrado con alguien que con una sonrisa confiada y quizás hasta un poco boba, nos cuenta de una muerte o nos cuenta de un cáncer fulminante que va a terminar en muerte y lo dicen riendo, ¿no? Y dice Sabina, bueno, ahí en realidad estaría operando esta exigencia del entorno que le dice tú debes ser así, y de ahí ese intento
de cumplir con esa exigencia de seguir siendo el bonachón que se ríe y tal y tal. Es una posibilidad, ¿eh? Una posibilidad. Solo eso. Al mismo tiempo surge una noción apremiante. Me soy extraño a mí mismo. Los pensamientos se vuelven despersonalizados y afectan al paciente, dado que provienen de profundidades ajenas al yo, de profundidades que quizá han transformado el yo en un nosotros o quizá en un ellos. Ceder ante su deseo, dicen por ahí. Eh, Cualquier emoción que le siga será expresada de un modo patético, dado que ya no encuentra un objeto. Voy a seguir avanzando porque nos quedan unos pocos minutitos. Por favor, si tienen alguna pregunta, si tenemos gente conectada, por favor, pregunten lo que ustedes quieran. Horacio estará al pendiente de contestarles cualquier pregunta. Te creas, Horacio. eh, Vamos un poquito adelante. Es una mujer absolutamente linda porque habla de poesía, cita poetas, cita filósofos, cita biólogos, cita médicos, y eso, si bien le resta a la estructura argumentativa del libro, abona mucho a la experiencia que se puede tener del argumento en sí. Dice un poco más adelante, esencialmente para el advenimiento de la vida se necesita la muerte, y correspondiendo a la fe cristiana a través de la muerte, el muerto revivirá. En la representación mitológica, enterrar igual fecundar. La precisión de esta afirmación es evidente para quien estudia mitología. Les digo que el problema del texto es que mete todo, así en unas cuantas páginas. Para quien estudia mitología, para engendrar una nueva generación, dijo mi paciente, está relatando a un paciente, el cuerpo entero debe estar preparado. En el animal, la nueva generación se origina en la cabeza y desde el desarrollo espermático. El novozón, semen, es una sustancia muerta. Es lindo porque está intentando rastrear en su propia práctica clínica aquello que se ve en los pacientes. Página 64 para que usted se siga sorprendiendo, entusiasmando y le dé interés por estudiar esta gran analista. Dice, tenemos al parecer mucho que aprender y entender sobre Nietzsche. Les digo que esta mujer a todo le apuntaba y lo hacía bien. Este ejemplo puede también iluminarnos sobre por qué en los pacientes con demencia precoz que viven en aislamiento autoerótico hallamos con frecuencia el componente homosexual. ¿Quién dijo eso de que los pacientes con demencia precoz tienen de manera latente cierto componente homosexual? Freud. ¿Dónde lo dice? En el caso Schreber. Lo que no sé es si Schreber es anterior o posterior a este texto. Sería interesante. No tengo ahorita el dato. A ver, ¿cuándo escribió Freud el caso Schreber? ¿Tenemos el dato por ahí? El 11, ¿no? Creo que es en 1911. el o 12. A ver, 1911, exactamente. Exactamente. 1911, o sea, el mismo año que Sabina escribió este libro. En el mismo año. Entonces, bueno, ella cuando habla de esto cita a Otto Rank, lo cual es interesante. Si pensamos que nuestros maestros se dieron de manera espontánea y autogestiva, el psicoanálisis no será otra cosa que una iglesia. Si entendemos que esto que dice Sabina y que cita a Rank y que seguramente tenía sus encuentros formativos con Freud en la Sociedad Vienesa de Psicoanálisis, es producto de una discusión entre varios, de una lectura entre varios, el psicoanálisis va a poder reposicionarse, ya no más como una secta, sino como una práctica clínica. Luego nos vemos entre nosotros con suspicacia, ¿no? Eh, Me gusta mucho bromear diciendo somos los únicos
que si fuéramos físicos dirían, yo soy físico newtoniano, no me hables de Einstein, ¿no? Para mí Newton sigue siendo la ley, la neta del planeta. Yo soy einsteiniano, para mí todo lo anterior no vale y lo posterior tampoco. Es de risa loca, pero bueno. Nietzsche se convierte en mujer porque se ha identificado con la madre dentro de quien puede ser enterrado. Esto sugiere que Nietzsche, como resultado de su aislamiento autoerótico, no vive conscientemente en el presente. Él vive en su profundidad interior que aún pertenece al niño sexualmente indiferenciado y se comporta de un modo pasivamente femenino, succionando el pecho materno. En todo amor, uno debe distinguir entre dos orientaciones conceptuales. La primera, cómo se ama. La segunda, cómo se es amado. Fíjense qué hermoso, esta mujer es divina. En la primera, uno es el sujeto y ama al objeto proyectado al exterior. En la segunda, uno se convierte en el amado y ama al yo como objeto. Para el hombre, que juega un rol activo en conquistar a la mujer, predominan las representaciones del sujeto. En la mujer que debe atraer al hombre, normalmente se imponen las imágenes regresivas. La bien conocida coquetería femenina está relacionada con ello. La mujer contempla cómo puede complacerlo a él y esto se relaciona con la homosexualidad y el autoerotismo predominantemente femeninos. A la luz de la época contemporánea, sabemos que a este párrafo se le podrían hacer críticas. Sí, pero no vamos a fustigar a una mujer de hace más de un siglo que hizo un avance notable en lo que la teoría y los conceptos psicoanalíticos refiere. Eh, ya nos queda poco tiempo. Quiero nada más rescatar para ustedes una viñeta clínica y un último elemento del texto. Habla Sabina de una paciente que le relata un sueño y entonces dice, una mujer me dijo que había soñado con su parto estando anestesiada durante una extracción dental. No sorprende que la extracción del diente aparezca en los sueños como símbolo del parto. Aquí parto igual extracción de diente igual castración. La reproducción es interpretada como castración. Tausk, fíjense, es lindo. Tausk me informó de un caso en el que el paciente interpretaba directamente el coito como una castración. Temía que el pene fuera amputado por la vagina. ¿Esto quién lo dijo después? Klein. Ustedes lo pueden ver con prístina claridad en los textos sobre la posición esquizoparanoide. Klein dice, el pene queda devorado dentro de la matriz, ¿no? El cuerpo de la madre puede ser un cuerpo bueno, un cuerpo malo, y si es malo, se lo come, ¿no? Y dentro hay penes y pechos y demás cosas. Temía que el pene fuera amputado por la vagina. La autogratificación es representada en sueños como la extracción de un diente igual castración. Por lo tanto, podemos formular una ecuación lindísima. Reproducción, coito igual nacimiento igual castración. El deslizamiento de los significantes que ella pone en juego. La autodestrucción puede ser reemplazada por la destrucción sacrificial. Desde el punto de vista cristiano, Cristo sufrió una muerte sacrificial y murió en lugar de la humanidad, la cual simbólicamente sufre junto a él. A través de esta autodestrucción figurativa, los creyentes alcanzan la misma meta que Cristo logró por medio de su autodestrucción, a saber, la resurrección. Recuerden que el texto se llama La destrucción como origen del devenir, por eso usa esa metáfora. No es clase de catecismo para los que se van conectando. Y por último, este capítulo demuestra que el devenir deriva de la destrucción. El procreador, el Dios dador de vida, se transforma en un niño que es reimplantado en el vientre materno. La muerte es horrible. Sin embargo, la muerte al servicio del instinto sexual, que incluye un componente destructivo,
es una bendición salutífera ya que conduce al devenir. Lo voy a repetir, disculpe usted. La muerte es horrible. Sin embargo, la muerte al servicio del instinto sexual, que incluye un componente destructivo, es una bendición salutífera ya que conduce al devenir. ¿Con qué cierra Freud más allá del principio de placer? Con la fundición, con la combinación de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, diciendo todo proceso creador debe implicar a ambas, pero siempre el predominio del servicio de la pulsión de vida. Es así. Si no, no se puede crear. Si predomina el instinto o la pulsión de muerte, bueno, tendremos un problema. Lo está diciendo Sabina acá. Aún así, la vida eterna no le ofrece al ser humano ningún beneficio, como vemos en la leyenda de la fuente de la vida. O sea, tampoco crean que soy muy católica ni muy cristiana. No me compro esos chistes, pero me los compro a fin de poder transmitir mis ideas. Es lo que está diciendo Sabina. Queridos, queridas, Sabina Spielheim fue asesinada en 1942. En 1942, una brigada de las SS, de las Waffen-SS, aniquilaron a ella y a su familia. Una vida corta, interrumpida, interrumpida por la pasión de la ignorancia en tiempos donde lo hiperracional conduce a la barbarie. Aviso, advertencia que Schiller en las cartas para una educación estética ya anticipaba. Recuperar la memoria de esta mujer no es solo recuperar un bagaje conceptual psicoanalítico que nos pueda ser útil para entender el recorrido histórico de muchos de los conceptos que utilizamos día a día y que tuvieron un origen. Es en buena medida recuperar el discurso de una mujer que fue asesinada justo ahí, donde la ideología suplantó el compromiso con la verdad y donde la pulsión de muerte le ganó a las pulsiones de vida. Esta es una época donde, como analistas, como gente interesada en la cultura, debemos hacer un compromiso con la verdad, porque siempre que se reniega de ella, se acepta de una o de otra forma la muerte y se paga caro. Queridos, pasen un muy feliz sábado. Yo sé que los dejo con un mensaje hiperalentador y lleno de esperanza y fe. Si pueden, compren La destrucción como origen del devenir, editado por la UNAM. La verdad es que he disfrutado mucho el espacio, espero no se hayan aburrido. Para mí siempre es un gusto. Querido Horacio, te agradezco mucho la invitación. De verdad, muchas gracias. Espero más o menos haber cumplido con la tarea. Creo que sigue Marie Bonaparte, no se lo pierda. Tenemos un comentario. Si quieres, lo leo. Mira, dice de Osvaldo Elías. Qué interesante, maestro. Me quedo pensando en los pacientes que llegan al consultorio destruidos, muertos simbólicamente, con una esperanza de mejorar, de volver a la vida, de salir del lugar en donde se encuentran. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, fíjate, es interesante el apunte que haces, porque eso es más común hoy en día. No sé si es solo en mi práctica diaria como analista, eh, pero creo que cada vez más llega gente, como dices tú, muertos simbólicamente. ¿Qué significa muertos simbólicamente? Significa sujetos que no encuentran en el campo de lo simbólico ninguna realización posible, ninguna investidura del futuro posible. No se puede vivir y caminar en un presente si no hay un futuro
al cual caminar. El futuro debe estar investido también. Hay otro comentario de Estefanía. Dice, muy interesantes los aportes de esta autora. Habrá que hacer otra sesión con sus aportes al trabajo con niños. Querida Estefanía, muchas gracias. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por seguir la transmisión. Ojalá se pueda hacer esa otra sesión del trabajo con niños. Pero sí, es una gran autora. Hay que leerla, hay que buscarla, hay que indagar. Vale la pena, Sabina Spielheim. Desconocía eso del trabajo con niños de Sabina. No, no lo tenían nada en el radar. Fíjate que luego de estar en Viena un tiempo, ella Ajá. vuelve a Rusia y en Rusia es donde empieza a trabajar con niños. Se empieza a interesar mucho en la psicología infantil, en los aspectos quizá del aprendizaje y tal, pero sigue teniendo como esta raigambre psicoanalítica y de ahí hace ese trabajo con niños. Quizá no sistemáticamente, ¿no? O sea, el problema también es que no sistematizó un sistema, valga la redundancia, un sistema de pensamiento, pero tuvo ese approach también, muy interesante. Y a mi gusto, La destrucción como origen del devenir es un texto que toca, y por eso lo hice a lo largo de este encuentro, que espero que no haya sido muy tedioso, que puede dialogar con varios autores del psicoanálisis. O sea, lo que intenté fue transmitirles la idea de que esta autora puede hablar, dialogar perfectamente bien con una Klein, con un Lacan, con un Jung, con un Winnicott, porque muchos de sus aportes tienen ese sustento. Ustedes ya lo vieron. Cita a Víctor Tausk, que a pesar de su triste final, también tuvo aportes muy interesantes y es otra de esas voces que en la historia del psicoanálisis hablan quedito. Bueno, creo que no hay más, ¿verdad? No, parece que ya no hay más comentarios o dudas. Igual y, bueno, eh, queda ahí la transmisión en Facebook y posteriormente en YouTube. Este, ya luego le haré llegar a Hugo sus dudas e inquietudes que vaya viendo a lo largo del tiempo. Y muy interesante, muy importante, creo yo, y de ahí surge siempre el interés de esta actividad, como rescatar esas pequeñas voces o esas voces que se han ido acallando, ya murmullos de alguna manera, porque indudablemente a mí me parece que en mayor o menor medida desidealiza un poco a las grandes figuras del psicoanálisis, ¿no? Y ver que esos super aportes, casi como si se tratara de algo dictado por Dios a los grandes autores, pues en realidad era una cuestión muy discutida en los círculos analíticos. Eso me parece muy loable, muy rescatable de los aportes y también muy loable y rescatable, creo que no hay que dejar de pasar eso también, eh, la edición de la UNAM, ¿no? Un librito de hace más de 100 años, una bonita traducción, una bonita edición de una colección precisamente que apunta a recuperar unos ensayos nunca traducidos al español. A mí, la verdad, nada más el prólogo no me gustó nada en lo absoluto. Parece un prólogo muy tendencioso, muy en contra del psicoanálisis, desde una total ignorancia, desde luego, pero la traducción parece muy bella y la edición bellísima también, muy manejable. Sí, totalmente. Sería lindo, pero esto ya es una aspiración más cargada de fantasía, que se hiciera algo así como obras completas de Sabina y se tradujera, ¿no? Sería lindísimo que eso existiera. Sí. Porque, por ejemplo, leer la tesis debe ser fascinante. No la leí, me dediqué solo a este libro. Uh-huh. Ni siquiera sé si existe al español la tesis sobre esquizofrenia, quién sabe. Pero bueno, ahí está, ahí queda. Y pues de nuevo, muchas gracias. Ha sido un gran placer, Horacio, de verdad, gracias. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación.
Un gustazo haberte escuchado y un gustazo a toda la gente que estuvo ahí acompañando durante toda la transmisión o en pedacitos y bueno, a la que en un futuro eh, escuchará lo que nos has compartido sobre Sabina. Muchas Bueno, gracias de nuevo y si no hay nada más, ¿te parece bien que nos detengamos acá? seguro que sí. Va que va. Hasta luego.